Vamos a calcular la serie de Fourier de esta función que está definida por tramos y ahí te indica que desde menos pi a 0 va a ser 0, indica, ¿no? Entonces la serie eh, que nosotros calculamos se basa en una integral que va pues de manera simétrica, ¿no? De menos pi a pi tiene ese periodo 2p, por lo tanto desde menos pi a 0 se va a cancelar porque va a ser 0, ¿no? Según su reglita ahí de correspondencia. Solo nos va a quedar desde 0 a pi. Y ya, entonces tenemos que calcular la serie que estamos reemplazando. En vez de p le vamos a colocar pi. Bueno, cancelando pi sobre pi nos quedaría simplemente de esa manera. Y bueno, hay que calcular las constantes. Acá he calculado ya por un lado lo que es la constante con la reglita, ¿no? Se calcula de esta manera. No colocamos ya desde menos pi a pi, sino desde 0 a pi, porque sabemos que de menos pi a 0 es 0. Ya, entonces solo te va a quedar eso. Y bueno, al calcular te va a quedar 2pi, eso lo puedes verificar. Para a sub n, esta es la reglita para calcular el a sub n. Igual, ¿no? La integral iba de menos pi a pi, pero solo lo colocamos de 0 a pi porque en el otro intervalo es 0. Acá hay un producto de función seno y coseno que tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. Ya la identidad trigonométrica es todo este término entre 2. El 2 como es constante lo he sacado aquí. Ya, hay un problema en esta parte. Ya pasa que si tú, por ejemplo, integras ese señor, te va a quedar de esta forma, ¿no? Integrando toda esa parte te va a quedar menos coseno de 1 menos n, perdón, multiplicado por x, todo dividido entre la constante. Ya, pero el problema es que la sumatoria empieza con n desde 1. Y si empieza con n desde 1, aquí al reemplazarse por 1 te va a dar inconsistencia. 1 menos 1 te va a dar 0, ¿no? Entonces va a haber un problema ahí. Entonces, para evitar ese contratiempo, veamos antes de integrar qué es lo que sucede con n igual a 1. Ya con n igual a 1 lo reemplazas aquí. Aquí le vas a colocar 1. Por lo tanto, 1 más ese 1 te va a dar 2. De ahí viene este 2. Aquí también le vas a colocar 1. Entonces te va a quedar 1 menos 1 te va a dar 0, ¿no? Y de ahí viene este 0. Ya el seno de 0 va a ser 0, solo te quedaría seno de 2x. Lo calculan y les va a quedar 0, ¿ya? Pero esto lo van a verificar. Ya, por lo tanto, tendrías el valor de a sub 1. Dice que se anula, pero ya no nos vamos a preocupar de la indeterminación, es lo bueno. Ya, entonces el primerito se volvió en 0. Entonces luego ya continuamos nomás la integración con calma, ¿no? No va a pasar nada ahora. Con n distinto de 1 ya tienes la integral. Sabemos que la integral de este señor y de este va a ser menos coseno, ¿no? Entonces ese menos y menos lo voy a factorizar y lo he colocado aquí con rojo. Ya, para que no moleste. Y tienes ahí coseno, coseno sobre las constantes. En esta parte las constantes. Luego lo evalúas. Lo único que he hecho es asociar los que tenían 1 más n como denominador común y 1 menos n. Ya lo he tratado de sumar y bueno, me quedó esa expresión y ese sería mi a sub n, pues no. Si hay una forma más de simplificar, lo podían colocar, pero ese sería nuestro a sub n. Bueno, queda un poquito grandote, pero no importa. El b sub n tiene el mismo cuento, ¿no? Por la expresión tiene que aparecer ahí seno de x por seno de n por x. Nuevamente utilizamos aquí una identidad trigonométrica para integrar. Bueno, ahí te quedaría igual indeterminación si integras, ¿no? Aquí cuando integres te va a quedar la constante en la parte del denominador que sea 1 menos n. Con n igual a 1 te va a quedar 1 menos 1, te va a quedar un 0.
Ya, entonces para evitar eso nuevamente lo que hacemos es primero calcular para n igual a 1. Ya con n igual a 1, en esta parte le vas a colocar 1 y te va a quedar 1 menos 1, 0 y de ahí vendría este 0. Aquí le colocas 1, te va a quedar 1 más 1, 2 y ahí te vendría tu 2x. Bueno, coseno de 0 te va a dar 1, la integral va a ser x, ¿no? Por eso está anotado acá directamente. Coseno de 2x va a ser, la integral va a ser menos seno de 2x, que sería todo este término de acá. Evalúan y les va a quedar pi, porque es la función seno, te va a quedar 0, con pi también te va a quedar 0, y simplemente te va a quedar ese término, ¿no? Que va a ser pi sobre 2pi, que sería 1/2. Este sería para el primer término. Ahora veamos para los siguientes, ¿no? Para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, etc. Entonces b sub n le colocas 1 sobre 2pi y bueno, una vez integrado te va a quedar de esta forma, ¿no? Con las constantes abajo. Evalúas con pi y como es la función seno, con pi y con 0, 0 va a ser, ¿no ven? Entonces ahí no hay problema. Y te dice que, por lo tanto, el b sub 1, el primerito no va a ser un medio y todos los demás van a ser ceros. Y ahora vamos a nuestra serie. Toda esta parte sería el a sub n que he calculado. Pero no se olviden que el a sub 1 era 0. Por eso es que la sumatoria ahora empieza desde 2 nomás. Ya, acá lo he reemplazado nuestro a sub 0 que hemos encontrado. Este sería nuestro b sub n. Pero en realidad es el b sub 1, ¿no? Este no es el b sub n. Este es el b sub 1. B sub 1 era, ¿no? Porque todos los demás se han convertido en 0. A partir de 2, ¿no ve? Todos se han vuelto 0. Y listo, como es para n igual a 1, por eso que también aquí figura 1. Sería seno de x nomás. Ya sería su serie de Fourier.